Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, entonces podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra tirada, Géminis, con 4 barajas. Tengo aquí este precioso oráculo que utilizaré al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot y vamos a saber mucho más. Puede ser a modo de consejos que siente tu persona, y yo he colocado esta primera carta que representa a Géminis, los enamorados. Entre la luna y la tierra te espero y te siento. Gracias por estar aquí. Me encanta. Mi ascendente es Géminis y podéis entenderme. Me siento igual que vosotros, amigos míos. Tengo mi baraja de mensajes para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio, Géminis, qué quisiera decirte dentro de su corazón, qué no se atrevió, qué le paralizó y qué recuerda o piensa cada vez que tiene tu nombre en su mente. Vamos a descubrirlo todo y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que tiene 120 cartas basada en el tarot, y que si os estáis preguntando por algo material, puede ser un sueño, un trabajo, cambiaros a otro país, hacer una mudanza, vamos a saberlo a través de las cartas. Nos lo van a indicar ellas mismas. Géminis, comienzo sacando unas iniciales para vosotros. Géminis en el amor. Géminis en el amor. Géminis. Y estas para vosotros, amigos. Ya hay una que ha saltado sola y es la V y puede ser muy importante para vosotros. Tengo la H, la N, la F, la A, la Z, Y, la X y la E. Siento que esta persona tiene que confesar algo muy dentro de su mente, y también hay fe, amigos, y la fe es la certeza de lo que no vemos, como si estuvieran las estrellas. Creed en lo que estáis imaginando. Decidme en comentarios si coincide alguna de estas iniciales con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Voy a sacaros vuestro número de la semana, Géminis. Tengo aquí, como veis, del 0 al 9. Y Géminis para esta semana, ¿cuál es este número especial? Que puede ser un aniversario, una fecha de cumpleaños, el día que conocisteis a esta persona, vuestro número de vida. Géminis, esta semana en el amor. Y este número es este, el 1. El 1, como el arcano mayor en el tarot, el mago, que representa toda esa energía, fe, habilidades, talentos que poseéis. Desarrolladlos, creed en vosotros mismos, porque es el mago el que crea vida arriba y abajo, como la ley de asunción, ley de la correspondencia. Creed en vuestros sueños, porque estos sí se hacen reales. Y dentro de poco voy a estar enseñando cómo hacer un cuaderno de los sueños, cómo lo hago yo. Tener en vuestra tapa lo que debéis de escribir dentro y fuera, y vais a afirmar lo que ya tenéis. Un número 1 que me habla de nuevos comienzos, y del 1111 que habla de las llamas gemelas. ¿Tenéis a esa persona especial, vuestra alma llama gemela? Entonces las cartas os dirán cómo debéis uniros. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amor, compartiendo vuestras historias, siendo tan generosos. Todo el tiempo que dedicáis, no a mí, amigos míos, a vosotros mismos, a las personas, las cuales también leen vuestros comentarios y tienen fe y esperanza. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos, Géminis, y voy a preguntar: ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis?
¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, una persona que está muy aferrada a ti. 4 de pentáculos iniciando la tirada. Vuestro primer signo, un signo de tierra, Capricornio, como el arcano mayor del mundo. Estoy aquí, amor, como en un coche. Esta persona sí te está espiando por las redes sociales o donde estés, porque está muy sujeta a ti y al mundo material. Una persona que puede estar trabajando mucho, que le encanta disfrutar de la vida y sin embargo en algunos momentos sí ha contenido de estar contigo, de expresar amor y de tener una relación feliz, porque tenía miedo, le ha paralizado eso mismo y sin embargo te tengo sujeta, no sujeto, como mi propia pertenencia. Eres mi alma y te tengo entre mi lecho, mis brazos, mis piernas y mi cabeza. Una persona que sí ha podido comunicar contigo o lo hace de una manera mental y que tú lo percibes, Géminis. 4 de pentáculos iniciando esta tirada y tengo a Capricornio presente. Debéis ayudar a vuestra persona con esta carta a liberarse de sus miedos. Puede ser a través de las meditaciones o que le enviéis una energía de liberación, porque cuando estamos en el mundo material, agarrando los objetos, el trabajo, el dinero, no somos capaces de sentir lo suficiente. Y el amor tampoco podemos vivirlo como si fuera una completa adicción, agarrándolo. Debéis soltar, y cuando decimos soltar es que no tengáis miedo ni dudas. Fe es la palabra que teníamos al comienzo. Géminis, confía en ti. Y sigamos, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis, amigos míos? Y esta carta ha saltado detrás de las velas. Vamos a saber cuál es. Corredor, una persona que ha podido huir de vuestro vínculo porque no entendía en el mundo material en el que él está, que es un alma o llama gemela. Vosotros en alguna ocasión habéis insistido, habéis hablado con esta persona, puede ser a través de los mensajes en un chat o cara a cara, y os habéis sentido desplazadas, no entendiendo porque si vuestra relación estaba bien, os queríais, era muy bonito y os estabais alimentando mutuamente porque tu persona estaba corriendo. Quiero que dejéis de correr, porque no es necesario alcanzar la unión física material con un alma o llama gemela corriendo o yendo detrás de ella como si fuera un cazador. Vais a dejar en libertad a esta persona y soltando como si fuera un gran amarre, amigos míos, para poder navegar y llegar a otro destino con vuestra persona. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Tengo aquí, amigos míos, tiempo divino. Algo se acerca. Nuevos ciclos. Teníamos ese número 1 y tengo el arcano mayor del tarot muy cerca del mundo como Capricornio, el juicio final, el destino, las estrellas, este tiempo divino que no lo ponemos nosotros en nuestros relojes ni en un tiempo material, físico, terrenal, sino que los guías establecen un periodo único para vosotros dos, estando juntos. Una persona que en algunos momentos, ocasiones, cuando estaba contigo, incluso corría, no quería estar en unión o expresándote todo lo que sentía por ti. Y le ha dado miedo, tanto como a ti, Géminis. Este tiempo divino se acerca con esta maravillosa carta. Sí que hay un reloj. Habrá algo muy inmediato que va a estar sucediendo y cambiando toda vuestra relación. Hay una reconquista, una reconciliación, poder perdonar, que es lo que tu persona desearía que tú le dieses o concedieses. Entre vosotros dos quedan muchas charlas y conversaciones pendientes. Y este bonito anuncio, porque el juicio final con Escorpio nos ayuda a desenmascarar todo lo que había oculto, que la verdad salga a la luz y que podamos levantarnos para obtener una nueva vida. Mi tiempo, amor mío, contigo está aquí. Puede ser esta hora significante para vosotros. Como si fueran las 11:15 en un reloj y una estación, que es donde yo puse esta carta, porque habrá encuentros que serán a través de aeropuertos o pueden ser puertos, en algún lugar donde os encontréis vosotros dos hasta con maletas. Voy a poner aquí Escorpio con el juicio final. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis?
Géminis, desorientación. Tengo un 2 de pentáculos. Hablo de Capricornio de nuevo, una persona que sí se sintió a la deriva contigo y respecto a lo que tenía en su vida, porque tengo ese 4 de pentáculos. Ya me está diciendo que era alguien al que le importaba mucho su trabajo, el dinero, estar cómodo, y sin embargo tuvo que luchar con ciertas adversidades en sí mismo. Pudo ser otra persona que tuviese una relación en ese momento. Hay un hombre que está en un kayak y es como si no pudiese controlar hacia dónde va. Quiero que le ayudes, Géminis, a través de tus meditaciones y energía hacia esta persona. 2 de pentáculos. Directamente quiere decirte: siento no haber cumplido con lo que te prometí. Fue una relación, Géminis, donde esperabais mucho más de esta persona y creíais que podíais tener una relación muy larga, duradera, porque erais felices. Y sin embargo, en ciertos momentos él o ella se encontraban a la deriva. Esta carta también me habla de las estrellas y el destino, porque hay una hermosa lemniscata y muchas veces nosotros queremos correr, intentar manipular el tiempo o que sea cuando nosotros deseamos. Dejad que vuestros guías y que todas las situaciones estén girando para vosotros como si fuera la esfera de un reloj, perfectas para vuestra unión. 2 de pentáculos, Capricornio, ya lo he puesto, amigas míos. Puede ser una lectura espejo que vosotros también os hayáis sentido con estas paralizaciones o muy a la deriva. Tengo una carta con muchísima agua. Bucead en vuestro subconsciente y aferraos a los sueños. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana tengo aquí, amigos míos, un as de espadas. Me acerco hacia ti. Estás esperando, Géminis, radiante, porque os he dicho que la verdad sí sale a la luz con el tiempo final. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? Y tengo aquí, amigos míos, ghosting, que pudo existir alguna vez, la 5ª dimensión, porque sí estáis unidos en las estrellas, la carta de la transformación, una persona que trabaja mucho, y tengo la carta de ángeles diciéndome que no estáis solos en este mundo, porque si alguna vez pedisteis algo, puede ser un guía espiritual, un ángel, un arcángel muy concreto, un familiar que ya no esté, que os ayudase para recuperaros, porque tengo la carta de la muerte con muchos cambios profundos. Están aquí y os acompañarán. Este precioso angelito con palomas alrededor, porque va a haber comunicación, la que tanto habéis estado pidiendo o deseando durante tanto tiempo. Los ángeles presentes en esta lectura habéis sentido el rechazo de esta persona, por eso tenía la carta del corredor, esta carta de ghosting. Os habéis sentido desamparadas, como tantas veces teniendo una relación o sintiendo que erais una pareja y que esta persona intentaba dar marcha atrás o que no confiaba lo suficiente. Alguna vez se alejó, no hubo explicaciones, ni siquiera motivos, y habéis esperado durante mucho tiempo para saberlo. No estáis solas, amigas. Este fantasma se quitará su sábana y va a dar pasos, porque no tengo la carta de la justicia, pero sí hay un retorno. Con comunicación, la carta de la muerte, tengo a Escorpio presente y de nuevo me habla de estos procesos que os he dicho, que son tan internos y reveladores. Arcano mayor, número 13, hablándome de Escorpio. El número 13 ha estado muy presente en mi vida y cada vez que lo he visto, porque podéis verlo como 13 o 13... o con esta carta, significa que algo muy grande va a estar cambiando. Esta nueva relación va a aparecer que estaba muy escondida, como dentro del agua. Un nuevo negocio, un trabajo, cambiaros de a otro país. Todos esos cambios que estabais deseando llegan con la carta de la muerte y suelen suceder muy rápidamente, en cuestión de semanas o meses. Para vosotros dos, amigos. Tengo este mundo material hablándome de que esta persona ha trabajado mucho. El 4 de pentáculos me lo estaba diciendo. Tenía ese 2 también. Y representa que tu persona tiene planes, proyectos de futuro, y mientras tú vas a hacer lo mismo. Porque cuando somos felices, haciendo el trabajo que más deseamos, entonces es como si desplegásemos una enorme energía o luz hacia nuestra persona. Vais a tener los dos mucho éxito en lo que estáis haciendo. Tengo este as de espadas hablándome de claridad, de la luz que habéis estado buscando tantas veces, estando
Algunos en un chat con esta persona, otros cara a cara y preguntándoos ¿por qué? No me das ninguna razón, ¿por qué me dejaste sola? Saco este as de espadas que representa Acuario, Libra y Géminis para todos vosotros, una espada que está coronada porque su ideal es el más alto en el tarot, hablándome de montañas que tienen que parir, con toda la verdad absoluta, porque aquí no vale contar una verdad a medias. Tu persona va a llegar con muchas aclaraciones y tú estás esperando en tu casa o mirando por la ventana a través de tu móvil. ¿Qué va a llegar a mi vida? Tu persona. Y ya te lo está diciendo, voy a poner aquí todos los signos de aire en este as de espadas, que está contigo en la quinta dimensión. Estoy abrazándote, amor, entre las estrellas. Fluyo contigo. ¿Qué deseo queréis en vuestra vida? Existen más dimensiones, no solamente la tercera, aunque siento que tu persona muchas veces ha estado más bien anclada en esta tercera dimensión, tocando el mundo material, el dinero, la prosperidad, lo que quería obtener, y nos olvidamos muchas veces de la cuarta, que son los sueños, y de la quinta, donde está nuestra alma abrazando a nuestra llama gemela. Estoy contigo, amor. Te doy mensajes a través de tu mente, de los sueños, porque hay telepatía, amor incondicional. Cuando os encontrasteis, Géminis, hace muchísimos años, en otras vidas pasadas, no erais un cuerpo, erais almas y decidisteis estar los dos juntos para siempre y regresar una y otra vez a esta vida para volver a reencontraros. El milagro mayor que hay es que vosotros existáis y no tenéis que hacer algo que sea extraordinario, porque ya estáis en la tierra misma para poder encontraros con vuestra persona. Te siento y te vivo en las estrellas. Quinta dimensión. Es necesario, Géminis, romper con el as de espadas y la carta de la muerte creencias limitantes, todo aquello que nos han enseñado y posiblemente lo han hecho por nuestro bien, pero ahora descartaremos aquellos prejuicios o juicios que hemos hecho en base a otros o que has hecho con tu persona o que ha podido hacer ella contigo. Es hora de liberaros y siento que es una tirada muy espiritual, como que quisierais o os hayáis sentido abrazados por esta persona, pero con una energía álmica. Amigos, voy a sacar mi baraja de mensajes para saber qué más quiere decirte a esta persona desde su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué no se atrevió a decirte, Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis desde su corazón y que no se atrevió? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona? Tengo aquí pasado. Recuerda muchísimo esta persona lo que hizo contigo y lo que no pudo cumplir. 2 de pentáculos. ¿Qué quiere decirle? Tengo aquí mucha energía con vosotros. Tengo nuevo comienzo. Un as de copas, amigos. Y un número 1. Y una carta más porque estoy presintiendo que hay algo muy oculto que desea deciros. Y es, amigos míos, dedicatoria. Hay algo que esta persona ha hecho en las redes sociales para ti. Te está espiando muy cerca, mirándote con esos ojos tan grandes del 4 de pentáculos. ¿Qué más? Diversión. Mirad todo lo que quiere disfrutar contigo. Diversión, encrucijada, los enamorados, quieres casarte conmigo, sincronía, telepatía, reina de copas. Estoy sacando estas cartas no porque solamente estén en la base de la baraja, sino porque mi intuición me dice que son para vosotros. Y hay muchos mensajes. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. Puede ser a través de YouTube, de Spotify. Hay canciones preferidas, artistas que conozcas que a esta persona le gusten mucho, y hay cierta melodía, estribillo, palabras que suenan de repente en tu mente, Géminis, y no entiendes por qué esa canción llega a tu mente. Yo voy a decírtelo porque lo he experimentado, porque tu persona te habla a través de la mente, está pensando en ti y tú recibes esa comunicación extrasensorial, porque debéis de tener no solo vuestra intuición, sino algún tipo de poder psíquico muy desarrollado, porque tengo aquí también a la reina de copas. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo, verte nadar acelera mi corazón, una persona que abraza tu alma, que siente tu pecho, que alguna vez ha escuchado los latidos de tu corazón y que desearía nadar contigo. Tengo dedicatoria. Te espío. Ese pod
Post puede ser un post o un estado que subáis al WhatsApp que te extrañó en mis redes sociales, lo escribí para ti. Hay una canción, una dedicatoria, una fotografía, un lugar que esta persona ha compartido y es para ti, Géminis. Si tenéis esta intuición muy desarrollada, sabréis que esta persona está en oculto. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo, igual que en la carta de la quinta dimensión. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Y sobre todo, Géminis, aquel último instante, el último día en que os visteis o que hablasteis por internet. Esta persona te dijo algo para ti muy simbólico y que todavía lo recuerda e intenta traspasártelo a través de la mente. Y esto es posible, amigos, no es una ilusión. Hogar, el Papa Tauro. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer, casarme con un contrato, tú me llevas hasta los cielos, recibo mensajes gracias a ti por mis guías espirituales y estoy conectado contigo, con todas las estrellas del universo. Quiero que los dos vivamos en nuestra casa y que podamos producir mucho más y siento que queréis hacer los dos un trabajo, un negocio juntos y que os podéis apoyar constantemente. Tengo pérdida, 5 de copas, estoy hablando de Escorpio. Te echo tanto de menos que te busco entre todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. ¿Cuántas veces habéis salido a la calle y habéis visto otros rostros y queríais encontrar a vuestra persona o habéis soñado con ella? 5 de copas. Te lloro enormemente y echo de menos ese pasado donde estuvimos los dos. Voy a poner, ya he puesto Escorpio. Tengo pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. Teníamos la carta de ghosting, la de corredor. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. ¿Por qué no te lo dije en aquel instante? ¿Por qué te dejé ir? Es lo que más siente tu persona. Se quedó paralizado en ese momento y tiene una nostalgia aún no teniendo un 6 de copas, porque tengo la quinta dimensión, 2 personas que os amasteis muchísimo, que quiere recuperar ese tiempo perdido. Encrucijada, los enamorados como vosotros, Géminis, arcano mayor número 6, te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos, espérame, como almas o llamas gemelas. Nuevo comienzo, as de copas, quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo, sólida, firme y con contrato. Puede que alguna vez estuvisteis casados con esta persona, fuera vuestro marido, mujer, novio, que vivisteis, o algunos de vosotros tuvisteis la promesa de estar juntos. Vengo con unas de copas, todos los signos de agua, para estar contigo y entregarte a mi amor más puro. Reina de copas, Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Así te siente tu persona, te intuye, recibe mensajes como tú y en algún momento se ha preguntado qué es lo que me está ocurriendo, porque esto no es racional, no puede entenderlo a través de la lógica y es una persona muy pragmática que intenta buscar siempre explicaciones. Puede que tenga un trabajo y que lo desarrolle de una forma muy técnica y no pueda entender qué es lo que le sucede. Te sueña muchísimo, Géminis, te estrecha, siente tu energía y ve muchos mensajes alrededor. Puede ser tu nombre, las redes sociales, tus apellidos, números, y esto ha estado intentando descubrirlo. La reina de copas os dice que creáis en lo que sentís y en lo que no veis, como desde el comienzo, un número 1, la palabra fe, esta quinta dimensión, porque ella es la vidente, no recibe la información a través de canales de racionalidad. No hay lógica para las almas llamas gemelas, para el amor eterno o para entender cómo nos avisan nuestros guías espirituales. Creed en aquello que no veis y que os llega la intuición en vuestros sueños, Géminis. Y ahora sí, voy a sacar el tarot para saber algo más. Voy a poner aquí en esta maravillosa reina de copas, Cáncer. Puede que algunos que me estéis viendo estéis embarazadas, queréis tener niños o ya los tengáis con alguna pareja o con esta persona, con la reina de copas. Tenéis una energía muy positiva, maternal, protectora, queréis al mundo, siempre estáis protegiendo a todos. Y vamos a saber algo más, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor
en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, la energía. Casi que quisieran salir despedidas todas las cartas, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? Géminis, tengo la carta de la muerte con mucha renovación, el 4 de copas y la rueda de la fortuna, porque los acontecimientos sí están cambiando y alguien se dirige hacia ti. Y en este pasado hubo un rechazo que a ti te dolió muchísimo, Géminis. Y tengo este paje de pentáculos, una persona que con el 9 de espadas, el juicio final vuelve a repetirse, amigos míos. Viene esta nueva oportunidad para vosotros con una gran reconciliación. Es posible volver a encontrarnos con la persona que amamos o nuestra alma llama gemela, o que alguien entre en nuestra vida. Te estoy mirando, amor, en este espejo como si se tratase de tu otro yo, tu alma, la quinta dimensión. ¿Es que acaso no me ves? Estoy sonriendo para ti y tengo mucho deseo de estar contigo. Juicio final, 2/10 anunciándome que nuevos ciclos se acercan. Escorpio de nuevo, no puedo dormir pensando en ti. Mis noches han sido auténticas pesadillas. He tenido tantas espadas que estaban dentro de mí mentalmente. Tu persona ha podido paralizarse de nuevo con una serie de visiones o de imaginaciones, ilusiones que no eran reales. Despertadlo y haced meditaciones para llegar, porque lo estáis haciendo y vais a tener una oportunidad única, amigos. 9 de espadas, que es Géminis. Tengo este paje de pentáculos que me está hablando de Tauro, Virgo y Capricornio. Una persona que se sienta como si estuviera en un despacho trabajando. ¿Recordáis la carta del mundo material? Alguien que estaba tocando el dinero y que tenía una libreta apuntando. Esta vez está en su casa. Puede ser que esta persona realice algún tipo de trabajo que también esté en su hogar algunas veces. Tiene muchas plantas alrededor, un ordenador y muchos recuerdos. Como si tuviera, no es un paje de copas, pero yo siento aquí estas copas con muchos lápices. Es alguien a quien le gusta escribir o leer, y a través de las noches tú estás conmigo. Siempre siento tu energía y deseo entregarte el mundo más material. Te contemplo como mi alma misma. Paje de pentáculos. Tengo un 4 de copas que se asocia a este pasado, porque hablándome de Cáncer, fue una persona que o rechazó, que no estaba preparada entonces para tener una relación y que en algún momento decidió cerrar su corazón, su chakra y seguir esperando. Pudo estar alejado, estar con otras personas y sin embargo ha sentido hastío, no una cierta autorrealización. Este 4 de copas que también os dolió profundamente. La carta de la muerte, arcano mayor número 13, con esta media luna, ya la hemos tenido en la base de la baraja y que me anuncia nuevas etapas para vosotros. Amor, si yo todavía estoy, como en esta carta, teniendo plantas alrededor, puede que las tengáis en vuestra casa o os encante salir a la naturaleza. Todo lo que hay alrededor, no las montañas que representan la verdad, está ardiendo y de este fuego podremos crear otro nuevo mundo. ¿Veis? Parece un diablillo en esta carta. Es muy diferente a Rider White. Te amo, te amo. Llevo una cruz ansada sobre mi pecho tocándolo. Quiero oír tu corazón y que representa la vida eterna. Podemos, como el juicio final, volver a levantarnos, renacer y comenzar una relación más positiva, que sea fructífera y feliz entre nosotros dos. Voy a ser como una especie de ángel y volar hacia ti. Tengo esta planta alrededor, aunque todo se esté arrasando, como es la carta de la muerte, muy necesaria para hacer cambios, porque yo sí estoy contigo. Hay una serpiente que está alrededor representando un renacimiento y la sabiduría que os están acompañando. Estos nuevos tiempos, Géminis, llegan y con el número 1 en la rueda de la fortuna. De nuevo se repite este número 10, puede ser importante, un 10-10. Amor, estoy en el universo, boca abajo, como si fuera una medusa, y las extiendo todas con estrellitas porque miro hacia ti, y como si pudieras sentir en esta carta bosques muy profundos donde me sumerjo y te hablo. Tengo una carta, y amigos, lo que sucede en las tiradas, veis que aquí hay varias del tarot en la rueda de la fortuna, que es Sagitario, Júpiter.
Pues la rueda de la fortuna sujeta exactamente una carta, la que yo os he dicho al principio, un número 1, como salía para vosotros al principio hablándome del mago arcano mayor Virgo Géminis del planeta Mercurio, porque sí va a haber comunicación, puede ser que estéis a distancia, tenga esta persona que hacer un viaje o vosotros os reunáis en un lugar muy concreto, pero sobre todo es esta persona y quiero enfocarlo bien para que lo veáis. Aquí está el mago haciendo realidad todos vuestros sueños, como la ley de Asunción o la ley de la correspondencia. Os lo he dicho al principio, amigos, las cartas anuncian algo maravilloso con este 1, un nuevo comienzo, y teníais el as de copas, un as de copas, este paje de pentáculos, el juicio final, un renacer hermoso. Voy a sacar esta baraja para saber algo más. Géminis, está siendo una tirada muy emocionante, con cambios muy positivos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de octubre? Y una carta saltado. Soledad, 5 de copas. Es como si lo sintiera, amigos. Esta persona recluida en su casa, agobiada, como si no puede dormir. Hay muchas pesadillas. Hastío. Ha tratado tu persona de llenar su calma con otras y no lo ha conseguido. Es como si se viese a sí mismo como un juguete de cristal que se pudiese romper. ¿Veis esta figura de madera? Me siento en soledad en este círculo. Géminis, si vosotros también os habéis sentido así, vais a ser capaces de romperlo, de abrir un círculo. El círculo representa el 0, al número de Dios. Número y formas geométricas perfectas. Es un símbolo del infinito, como si fuera el loco. Vais a abrir, porque hay esperanza, esta puerta y vuestra ventana para ver lo que hay a vuestro alrededor a lo largo de vuestra vida. Tu persona sí va a poder levantarse y cruzar esta puerta para llegar hasta ti. Y voy a ver lo que tengo en la base de la baraja, amigos míos. El invierno, hay sorpresas, es momento de pasar a la acción. Protección divina, vuelve a repetirse. Los ángeles, ¿hay alguno que sea en particular un guía espiritual? Dejádmelo en comentarios, porque os están guiando para que alcancéis esta unión. Lealtad, fidelidad de esta persona, lo que quiero ofrecerte. Y viene un caballero. Yo sentía que es una energía muy masculina, puede ser una mujer perfectamente, pero muy arraigada a la tierra. Y lo que desea ofrecerte es establecimiento, casamiento, que estéis juntos como pareja. Y con una espada en alto vuelve a decirme insistentemente la verdad, las montañas que hasta en esta carta volvían a aparecer y que os he dicho, no se queman, porque la verdad tiene que estar presente siempre en cada carta, como en cada etapa de nuestra vida. Y es una persona audaz, arriesgada. Yo te ofrezco todo para ti y voy a llegar como este caballero, muy rápido. Este es el momento de pasar a la acción, y si hay algo que quieras conseguir, Géminis, es tu momento. Tengo aquí el invierno, que ha podido ser muy duro y con muchos bloqueos. Teníamos la carta de ghosting, corredor, atrapando, sintiendo emociones que no estaban saliendo al exterior. Hay montañas, amigos, muchísimas cartas en todas las barajas y las montañas vuelven a repetirse. ¿Vivís cerca de estas montañas o habéis estado en un viaje cerca de ellas? ¿Veis? El sol os ilumina para seguir. No va a ser un invierno ni mucho menos caótico. Sorpresa, ¿qué va a llegar? Va a llegar un regalo. No solo con una declaración de amor, con un regreso, poder estar juntos, sino con una sorpresa. Hay algo que os gusta mucho, que esta persona sabe qué tipo de obsequio puede darte y que te haría feliz con ello. Puede ser algo que tenga mucho valor sentimental, un libro o una canción. Algo, no tiene por qué tener mucho valor, eso es lo que pretendía decir. Pero viene como si fuera con unas mariposas, unos lacitos y una especie de sol. Hay algo que está saliendo hacia el exterior. Esta persona te va a sorprender con lo que haga. Pues bien, Géminis, hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Gracias a todos por estar aquí. Voy a poner aquí Sagitario en la rueda de la fortuna, todos los signos de tierra para que si luego la veáis y lo sepáis. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros mensajes, cariño, amor. Dejadme en comentarios todo lo que percibís, vuestros sueños, qué números veis, en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia y os responderé.
Os mando desde aquí mi corazón, os quiero mucho, quiero que seáis felices, que disfrutéis, os mando besos, abrazos, todo mi cariño y creedlo. Tened fe, Géminis, porque es vuestra lectura, las cartas os están alumbrando. Dentro de poco, como os he dicho, haremos el cuaderno de los sueños y os explicaré cómo hacerlo. Poned un like, activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas generales y nos estaremos viendo muy pronto en la siguiente lectura, Géminis. Gracias de corazón.